Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 17 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos hoy, día de las migraciones, según nuestra Santa Iglesia Católica y Apostólica y Romana, a pueblos medievales, del medioevo hacia 1542, época en San Belarmino, sacerdote jesuita de la comunidad de Jesús, la compañía de Jesús, que siempre con la compañía de Jesús somos migrantes. Otra de las celebraciones de hoy, porque en este territorio estamos de paso, como cuando rezamos a la Santísima Virgen María. El peregrinar en este valle de lágrimas, de cruz, de dolor, y sobre todo el dolor del perdón, lo que nos cuesta perdonar a otro ser amado cuando nos ha ofendido. Pero sí somos muy ávidos para solicitar el perdón de Dios, rezando el Padre Nuestro. Deja tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Y ahora sí ven a presentar tu ofrenda, tu propio ser siendo testimonio de esa gracia, del perdón, la misericordia y la justicia divina que es santidad. Es el Espíritu Santo inhabitando en el ser interior, haciéndonos santos cada vez más y gozando de la gracia de Jesucristo, sanador, redentor y salvador, que es con su infinito amor y misericordia y santidad, nadie le gana en ello. Y orando por la providencia del Padre Celestial, que provea tanto las gracias, los dones, los talentos que llegan por el Espíritu Santo, que se resumen en el amor. Cuando realmente hay amor, hay círculo del perdón, hay círculo del servicio, paz, perdón, amor y servicio. Eso vamos a meditar, Dios mediante, hoy con el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículos 21 y siguientes, acogiéndonos al Salmo 103. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Retomando allí en la reconexión con el eclesiástico, que nos lleva a ello precisamente, a orar en conciencia plena, de esa plenitud, gozando de libertad, de paz y de felicidad. Y ahí viene nuestro hermano, en condiciones similares, orando para que Dios, inhabitando en ese ser, haga una relación de conexión entre cada ser siendo inhabitado por Dios. Es Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Nuestra labor, seres amados, es simplemente allegar las almas a Cristo para que Él haga el trabajo de sanación, redención y salvación. No es más. La transformación la hace Él. Dejar esos afanes egoístas, narcisistas, esnovistas, de querer cambiar al mundo, de querer cambiar al otro, de querer cambiar todo. No, no hay que cambiar nada. La realidad es, el orden natural es, la creación con su impronta es, y eso está revelado en el corazón, en verdad. Ha sido revelado por Cristo, en espíritu y en verdad. Y a ello es a lo que debemos apuntar, seres amados. Por eso en la carta de San Pablo a los romanos, también en el capítulo 27, perdón, en el 14,
versículos 7 y 9. Si vivimos, es para Cristo. Y si morimos, es para Cristo. Morir en esta vida es vivir para la vida eterna y siempre ha de ser con Cristo. Entre tanto nos adelantemos en esta vida a vivir en armonía con Cristo, con la Santísima Virgen y San José, esa familia de Nazaret, con esa familia sagrada como ya se hacía referencia, y con tu familia ser amado, tu padre y tu madre, siempre vinculando en el día a día, en cada respirar, en qué está uno, en qué está el otro, y circulando en ese acoger el plan de Dios. Cada uno es de su plan de vida, pero sin desperdigarse en un mismo plan de hogar, plan de comunidad, plan de sociedad, y ahí se va replegando por toda la humanidad. Quienes hayan sido migrantes a otros territorios, otros pueblos, otras naciones, o hayamos sido, pero recuerden que todos los hemos sido, aún desde nuestro propio hogar, migrantes a otro barrio, a otra vereda, a otra provincia y asimismo a otra empresa, a otra organización, a otra forma de vida. Y eso implica conciliar, ciclo del perdón, perdón, por don, es un don, es una gracia de Dios, no es para perogrullo, para vanagloria y para pretender que eso se consigue en una escuela, que eso se consigue en una compañía, que eso se consigue en el mercado. No, no venden de eso. Tan bueno no dan tanto. Esa gracia es de Dios y Él es el único que administra ello a través de Jesucristo, por el Espíritu Santo, que es el amor. Vamos entonces, en gracia del Espíritu Santo, a hacer la meditación de la palabra. Y dice así en el libro del Eclesiástico. Capítulo 27. Así es. Perdona y serás perdonado. Ira y enojo son cosas detestables, pero del pecador nunca se apartan. Del vengativo se vengará el Señor. Dios llevará cuenta estricta de sus pecados. Perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pidas. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé la salud? No tiene compasión de un hombre igual a él y pide a Dios el perdón de sus pecados. Es un simple mortal y guarda rencor. ¿Quién le obtendrá el perdón de sus pecados? Piensa en tu fin y ya no odies más. Piensa en la muerte y cumple los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no odies al prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y perdona las faltas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 103, en alabanza y en súplica al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia. Es en el Salmo de David, de bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia. Dios dio a conocer sus caminos y sus hechos a Moisés y al pueblo de Israel. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Un inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente al occidente. El Señor es, con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre, tan pronto la azota el viento, deja de existir y nadie vuelve a saber de ella. Pero el amor del Señor es eterno para aquellos que lo honran. Su justicia es infinita por todas las generaciones, para los que cumplen con su alianza y no se olvidan de obedecer sus mandatos. El Señor ha puesto su trono en el cielo y su reino domina sobre todo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendigan al Señor, ángeles poderosos, ustedes que cumplen sus órdenes, que están atentos a obedecerlo. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, que lo sirvan y hacen su voluntad. Bendiga el Señor la creación entera en todos los lugares de su reino. Bendeciré al Señor con toda mi alma. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 14, versículos 7 y 9. En las normas para el caso de opiniones diversas. En otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor, lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor, lo come, y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor, deja de comerlas, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo desprecias?
todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 y siguientes. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y es una parábola del funcionario que no quiso perdonar. Por esto sucede con el reino de los cielos, como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que pudiera pagarle la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad, lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole, «Págame lo que me debes». El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, «Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu hermano, del mismo modo que yo tuve compasión de ti». Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón
a su hermano. Mis seres amados, en gracia de Dios que el Espíritu Santo nos concede el poder conectar en alma, espíritu y en cuerpo, donde sea que nos haya sintonizado hoy. Dominus Deus, día que dominó el Señor, donde las aves cantan, donde los peces nadan, donde los insectos y otras especies menores serpentean la tierra, caminan con sus rebrotes, las plantas, ahí fecundando las flores, dando su fruto, y entra el Rey de la creación, por gracia de Dios, reyes de este reino interior, no el de afuera. Allí es todo prestadito, decía San Pablo a los romanos. No como dicen siempre por allí, al pueblo que fueses, haréis lo que vieses. También llegará el momento de que en defensa de la verdad, como lo decía también en el Evangelio de San Mateo, que el Espíritu Santo nos inspiraba a retomar la lectura del domingo pasado con la corrección fraterna, si en espíritu y en verdad, la verdad revelada en Cristo es en Cristo, con Cristo y por Cristo, para dar gloria a Dios, no para una vanagloria personal, y no por una falsa caridad o una falsa humildad o una falsa seguridad al otro, a reprenderlo, a juzgarlo, a sancionarlo. No, seres amados, a eso no se nos ha llamado. Se empieza en el trabajo interior, meditación, oración y ayuno en la acción. Esa oración ya conecta antes de conseguirnos con otros seres amados para que Dios los disponga en su gracia santificante, allí en su corazón, a ser prestos, a estar dispuestos, a estar atentos, como cada uno de nosotros seres amados ha de estarlo. Somos por naturaleza seres llamados a ser políticos, a ayudar a transformar a otros, pero esa transformación la hace Cristo en cada ser. Somos facilitadores, ayudantes, evangelizadores, llevar la palabra, para que la palabra, orando a Dios, toque a ese ser en su corazón, la Sagrada Familia, y haga lo que tiene que hacer. Sembrada allí, empezar a cosechar y dar frutos del Espíritu Santo. Y claro, se vienen con unas prácticas, con unas costumbres, unas tradiciones del lugar de donde sales, ser amado. Y habrás de llegar a otro lugar, y vaya sorpresa, quizá un terreno desconocido, unas personas desconocidas y unos estilos de vida desconocidos, pues nos hemos encontrado paganos, gentiles, no creyentes. La conciencia que te dice ser amado, hacer eso mismo o no hacerlo, repudiarlo, pero con amor, y es la corrección fraterna. Nuestro Señor dice esto, según el Evangelio, citando la palabra, como hacía San Belarmino, con la mera palabra. San Francisco de Asís le decía a sus hermanos, cuando vais a evangelizar, llevar solamente el Evangelio, y si hace falta, decid una sola palabra. Dios mediante, el próximo mes de octubre va a ser de puras celebraciones. 4 es el día de San Francisco de Asís. El 21, nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, también misionera. Y el 25, nuestro hermano Juan Bautista, profeta. La verdad. Y la verdad es Cristo, es la realidad, eso no se puede cambiar. Condiciones de modo, tiempo y lugar distinto. Seres con un proceso de vida distinto. Menores, jóvenes, mayores. Y con experiencias de vida distintas, formas de conectar con Dios distintas, relaciones de amor. Esa es la oración. Como decía Santa Teresa de Jesús, conversar con quien sabemos nos ama. Dios está haciendo la obra con ese ser, como contigo, ser amado, con tu padre y tu madre. Bueno, vamos a salir, llevemos siempre. Si vamos toda la familia, pero si no, en alma,
espíritu y cuerpo, porque se siente esa vibración, esa energía, ese espíritu, a donde se va la presencia del Padre y la Madre, natural. Pero siempre está el Padre y la Madre y Jesús como la familia mística de Nazaret, Jesús, María y José. Y siempre, seres amados, que sea así, orando por ello, la familia sagrada, el Padre Creador, porque todo lo que se va a hacer es para dar gloria al Padre Celestial. Con el favor de Dios en Cristo, que es el que va a hacer la conexión. Él es el que va a hacer la circulación, la sanación, la redención, la salvación. Nosotros somos llamados a ser facilitadores de ello. Con siervos comunes del Señor. Decía Fray Nelson Medina ayer en la exégesis de la palabra, que precisamente con la conmiseración, la lástima, la compasión que tuvo a quien le debían mucho dinero, tuvo el Señor con él, que le debía una cantidad impagable, dígase el tesoro de todo un pueblo, de una nación, de un gran territorio, y se la perdonó. Impagable por fuerzas humanas, por forma humana, por conocimiento humano. Porque no es por capacidades humanas, no es por habilidades humanas. No nos dejemos engañar. El perdón es por don de Dios, es una gracia de Dios y es gratis. Por citar ahí que no se confunda con lo de precio, es el lenguaje mercantil tóxico, no, es circulación natural, lo decía San Pablo al pueblo que vayas. Ahí donde vieses otras costumbres, hay la oferta natural. De lo que hay ahí se provee al Señor, de eso se come. Si no hay para comer, también se agradece el ayuno como tributo a Dios, ese es el sacrificio. Si hay para comer otra cosa y no va con sus principios, sin ser escrupuloso o escéptico, tampoco formalista, amorosamente, como lo dirían algunos hermanos fariseos, pegados de la norma, el cumplimiento, por cumplir protocolos. No, pues es que, como recuérdese que la palabra del Señor cuando tomó David el pan de la proposición para darse a los compañeros que tenían hambre, porque era una condición extrema, lo del Sabbat, sea el día que fuese, en el lugar que fuese, cuando fuese, si es en gloria de Dios y favorece para que esté la comida allí, ahí está. Y eso no ha de guardar remordimientos. También Pablo en algún momento diría ya, si es motivo de escándalo el comer carne en pueblo vegano, pues no lo haga. No lo diría exactamente en las mismas palabras, pero para no generar confusión y ruido entre los otros, pues no coma. Como decían por ahí, coma callado. O por educación, como se diría, pero que no choque con la tradición, que es renunciar a la verdad, renunciar a Cristo. Si no cumple con los mandamientos, si no cumple con esas recomendaciones de vida que son mandatos para un buen vivir, para una prosperidad, una bienaventuranza, y hacer el bien no se debe hacer, ni hacer que otros lo hagan, menos obligarlo a ese, porque se vuelve cómplice indirecto, autor intelectual de un mal hecho, de una mala práctica. No me es permitido matar animales para comer en sacrificio, enviar a otro para que lo mate, pues es casi como lo estuviera haciendo. Eso es hipocresía, eso es falsedad, eso es cumplirle, justificarse con la norma. Pero Dios está viendo todo. Por eso también decía la palabra ahí, es para dar gloria a Dios. Entonces, seres amados, todas esas lecturas conectan desde el mismo eclesiástico, y ahí era donde lo decía exactamente. Uno debe dar testimonio con la oración, la meditación y el ayuno en la acción. 2, que haya coherencia en ese sentir, pensar y obrar. Decía también el reverendo Robert Warren, que compartía una hermana de Estados Unidos, del corazón de fuego, la palabra de Dios en su predicación, precisamente aludiendo a que morimos para Cristo, vivimos para Cristo. Es la aventura que nos invita a tener siempre, y siempre Él nos está viendo. Así no tengamos un juez, quien nos esté juzgando o a quien tengamos
tenemos que estar sojuzgando, no. Dios es el que ve todo, al interior, explora los corazones. Entonces, el perdón empieza por esa corrección fraterna. Antes de corregir al otro, autocorregirse en sí mismo, de ese sentir, pensar y actuar. Ahora, por sus obras, por sus hechos, por sus acciones, cómo se va viendo el testimonio de su ser, de su vida y de su obra. Si hay coherencia. Se meditaba en la palabra de Dios ayer, antes de hablar, que por ahí se conocen los frutos del corazón, del Espíritu Santo, orar por el perdón en sí mismo, la sanación en sí mismo, que es eso, redención, salvación, para que me dé esa paz, libertad y felicidad. Ahora sí ve a hablar al hermano en esos términos. Ya no hay dolor, ya no hay rabia, ya no hay envidia, no, todo eso queda sanado. Y orar para que ese ser también conecte. Si ese no le hace caso, con otro. Van dos y se va generando un círculo de perdón, de misericordia, de santidad, que es justicia. Y eso es gracia de Dios. Se va congregando, pero es con el ejemplo, es con el testimonio. Y sigue entonces el recuerdo que se va a tener de ese ser luego de dejar ese territorio, situados ahí como migrantes. Somos migrantes. Vamos a estar en el reino de los cielos. El recuerdo que se va a quedar en este territorio, en el Laudato Si, en el Abya Yala, donde nos tenga situados el Señor, es eso. ¿Qué dejó por lo que hizo, por lo que ayudó a facilitar en otros? O lo que hizo Cristo a través suyo, mediando por otros, en oración de intercesión y en oración comunitaria, además de la oración propia. Las tres, la oración en tres momentos, propia, con otros y por otros, para que, ojalá que sin darse cuenta y sin estar pidiendo recompensas, yo estuve orando por usted, no le diga nada. Ore, ore y ore. Decía Benito Abad, ora y labora. Es orando, obrando y llorando, pero con la lagrimita para adentro, no para que nos vean. No poner cara de víctimas, como decía el Señor ahí en el ayuno, no. Lavaditos, que no se note, como la buena mamá que se sacrifica por los hijos, pero no se hace la víctima para que se juzgue, se califique y se excluya al otro, al padre o al contrario. Padres que se quieren hacer pasar madres y dejar a las madres afuera. No, se necesita todo, porque es la unidad de todos, es Dios en todo y con todos. Es orando para que esa comunidad vuelva a sintonizar. El hogar, tanto que nos amenaza hoy, se mencionaba desde el principio con los movimientos de hermanos separados, con los movimientos de los cismas, esos cismáticos con esas divisiones, porque eso es arrio es división. Ese personaje del siglo IV, eso ha generado desde entonces. Esas son todas esas corrientes anticristianas, ateas, paganas. Siempre van a estar, seres amados, siempre, siempre, como el enemigo del bien. Pero recuerden, tenemos una gran ventaja en este proceso de vida, y es que conocemos el Apocalipsis. ¿Por qué como iglesia no nos unimos a construir esos escenarios del Apocalipsis, a llevar a la bendición? Porque estamos dejando para actuar a la defensiva, a dejar que obre el enemigo y después buscar los correctivos. Somos muy lentos a ello. Si ya sabemos el final del libreto, por la fe, pues ser coherentes en fe, confianza en Dios y la esperanza de vida eterna. No esperar a ver al libre albedrío y solo dedicarnos a orar. Orar está bien, pero laborar y elaborar, pero también visionar, anticiparnos con esa visión del bien. Ahí sí que el patán se queda sin nada que hacer, porque se queda sin salidas para seguir persuadiendo y engañando, porque el que va adelante es él, buscando la caída, buscando por dónde meterse, aprovechando oportunidades. No sea así entre nosotros, seres amados, en plena unidad, en armonía. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Que mi Dios me los bendiga siempre. Hasta pronto. Muchas gracias.